Yo también comienzo agradeciendo esta invitación. Es un gusto estar con ustedes y sé del esfuerzo que significa organizar estos eventos. Les agradezco mucho a los organizadores, a las instituciones y también a ustedes por estar acá escuchándonos. Yo siempre tengo una dificultad que no sé leer en voz alta. Entonces, para resolver un poco esto, hice un PowerPoint que nunca hago casi y generalmente falla. Hoy tengo suerte. Pero esto me va a ayudar a exponer y si es necesario también a limitar el tiempo. El título de mi exposición es la torsión ética de la noción de biopolítica. Voy a comenzar con una serie de aclaraciones acerca del título que hoy criticaría, pero no importa eso. ¿Qué es una torsión? O sea, no es una ruptura, no es un quiebre, pero tampoco es solo un desplazamiento. Una torsión es un desplazamiento que sigue un eje vertical, o sea, un movimiento de hélice. Yo creo que esto existe en la biopolítica. En realidad no hay solo una torsión, hay varias torsiones. Cuando uno hace la historia de la biopolítica, se da cuenta, por ejemplo, que la vida puede ser tanto sujeto u objeto de la biopolítica. Por ejemplo, en la introducción a la biopolítica del profesor Lenke, ¿no? Está mostrado esto, como puede ser sujeto u objeto de la biopolítica. Es una torsión. Hay otras torsiones. A mí me interesa una, esa torsión, por ejemplo, entre sujeto y objeto, es interesante porque remite al mecanismo propio de la analítica de la finitud, ¿no? Pero no es la única torsión. Hay otra torsión. Y hay otras, uno puede descubrir más, ¿no? Que es la torsión entre vida y lenguaje. Es otra. Creo que a esa no le prestamos tanta atención y me interesaría rescatar esa torsión para mostrar cómo en la biopolítica surge el problema del lenguaje y termina en última instancia en lo que ha mostrado la profesora Lem justo antes de mí. ¿Cuál es este eje de la torsión ética? Claramente es la noción de gobierno, es la noción de gubernamentalidad. Pero no solo en un sentido político. En Dichos y Escritos 4, página 785, Foucault da una definición de gubernamentalidad que es esta. Es el cruce entre las técnicas de gobierno de los otros y técnicas de gobiernos de sí. O sea, no es solo una noción política. Es este eje que yo trato de describir, en torno al cual se dan estos movimientos dentro de la noción de biopolítica. O sea, es una primera observación en torno al título. Hay un célebre texto de Aristóteles, todos ustedes lo tienen en la memoria, de la política de Aristóteles, del libro primero, donde Aristóteles habla del hombre como animal político. Y en el mismo párrafo habla del hombre como el animal que posee el logos. Bueno, la torsión que yo trato de describir, que me interesa, se inscribe en esto. El hombre como animal, el hombre como el que posee el logos. No es una definición, yo me hice una trampa, ¿no? Animal político no siempre es una definición del hombre. Aristóteles habla del animal político respecto de las hormigas, las abejas, ¿no? O sea, los animales que tienen aguijón en el vientre. O sea, hay una concepción zoológica de la política, que es donde concierne lo biológico sin el lenguaje. Y hay una noción antropológica de animal político, que es donde zoon, o zoe, como prefieran ustedes, está implicada con el tener logos. Es esta lo que a mí me interesa. Segunda aclaración, como se dice en español,
Pido disculpas siempre con el traductor, porque a veces me acelero y además mi español es horrible. Como se dice en español, creo que acá en Colombia también, abro el paraguas antes de que llueva. Yo me ocupo de los textos. Hay una definición de genealogía en Foucault, en defender la sociedad, donde dice que la genealogía es el acoplamiento de la erudición y las luchas. O sea, no es tan, hay propiamente un trabajo Foucaultiano cuando se dan estos dos cruces. Y no voy a entrar ahora en eso, pero ahí Foucault describe que esa erudición tiene la misma forma que las luchas. Es fragmentaria, es repetitiva, es recurrente, en fin, sobre todo fragmentaria y repetitiva. Parafrasearía en este sentido a Kant y diría que la erudición sin las luchas es vacía, pero las luchas sin la erudición es ciega. Y ahí está un poco el problema. En ese sentido, sobre todo para los que somos latinoamericanos, no es cierto que criticar es más fácil que hacer. Es mentira. Frecuentemente es mentira. La historia latinoamericana muestra esto. Criticar no es gratis en Latinoamérica. En otros contextos, afortunadamente, sí. A veces es poner en riesgo la vida, como el cínico. A veces es de otro modo. Pero en cualquier discurso que en la Universidad Latinoamericana tenga un sentido crítico, eso no es solo trabajo sobre los textos. Está siempre, en mayor o en menor grado, implicada la vida de cada uno de nosotros. Bueno, me fui un poco por las ramas, voy a ir a esto. Bueno, quiero leer un poco sobre un librito que marcó una época, un libro interesante finalmente. ¿Se acuerdan del libro de Lyotard, La condición posmoderna, de 1979? Quiero retomar algunas cosas de esto. Subrayo la fecha, 1979. No hace tanto. Durante 2 décadas del siglo pasado, todos estábamos con la posmodernidad, ¿no? Habermas, Rorty, era X y la posmodernidad, etc. La tesis del libro era que que la ciencia se legitimaba con una serie de grandes relatos. El relato iluminista, que el saber es la libertad, que cuanto uno más sabe, más libre es, ¿no? Que va a ser uno de los grandes blancos del trabajo de Foucault, deshacer ese tipo de relato. El relato idealista, bueno, de la vida del espíritu, de la dialéctica del espíritu, la dialéctica de la vida, etc. Y la tesis que ponía Lyotard era que esos relatos habían entrado en crisis, porque era imposible un lenguaje omnicomprensivo y también por una serie de circunstancias históricas, la crisis del 29, Auschwitz, la primavera de Praga, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso lo que me interesa ahora, sino una serie de observaciones que han pasado un poco inadvertidas del texto de Lyotard y que a mí me interesa retomar en relación con los textos de Foucault y también en relación con este coloquio, que no es solo de biopolítica, sino también, me dicen, de educación. Las referencias todas son a las ediciones francesas, las páginas, o a la original, a la que corresponda, no a las traducciones. Una primera observación del libro de Lyotard. Dice, el antiguo principio de que la adquisición del saber es indisociable de la formación, de la Bildung, del espíritu e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desuso. O sea, el saber se separa de la formación, en esa condición posmoderna, con la desaparición de los grandes relatos. Una segunda observación, el sí mismo es poco.
pero no está aislado. Está atrapado en una textura de relaciones más complejas y más móviles que nunca, bueno, no sé, corte mal. Más móviles que nunca. Es joven, viejo, hombre, mujer, rico o pobre, siempre está situado sobre nudos de circuitos de comunicación, por ínfimos que sean. O sea, por un lado, el saber se separa de la persona, por otro lado, la persona es cada vez más débil en esta situación del saber en la condición moderna. La tercera observación, interesantísima, es donde Lyotard hace una genealogía del relato idealista hasta el famoso discurso del rectorado de Heidegger, donde, bueno, la cita es larga, dice, se puede leer el discurso que Heidegger pronunció en mayo del 33, con su toma de posición en el rectorado de la Universidad de Friburgo, como un desgraciado episodio de la legitimación. La ciencia especulativa se convierte en él en la interrogación del ser. Este es el destino del pueblo alemán, llamado pueblo histórico espiritual. Ese sujeto al que le son debidos tres servicios: trabajo, defensa y saber. La universidad asegura el metasaber de esos tres servicios, es decir, la ciencia. Ese pueblo sujeto no tiene vocación de emancipar a la humanidad, dice Lyotard, sino de realizar su auténtico mundo del espíritu, que es la potencia de conservación más profunda de sus fuerzas de tierra y de sangre. Y ahí está subrayado lo que me interesa. Esta inserción del relato de la raza y del trabajo en el del espíritu, para legitimar el saber y sus instituciones, es doblemente desgraciada, teóricamente inconsistente, encontrará en el contexto político un eco desastroso. En el texto de Lyotard esto es simplemente una nota. Lamentablemente, se sitúa en una posición distinta a la de Foucault. Todo defender la sociedad podría ser un gran comentario de esto. Pero ¿por qué me interesa retomar esto? Por dos razones. Por tres, en realidad, o varias que están ahí, ¿no? Porque en una lectura biopolítica creo que deberíamos volver sobre ese texto. En la historia de las ideas, la desaparición de los grandes relatos nos ha permitido ver de otro modo la relación entre la política y la vida. Con lo cual el lenguaje en relación con la vida ya no podrá tener la forma de los grandes relatos. No dejará de ser relato, serán microrelatos, pero no serán los grandes relatos. Un segundo punto es que ha habido un desplazamiento en el debate filosófico, ese, de las metanarraciones a la vida biológica. Hay una cuestión de fechas que es interesante en la historia de las ideas. 1979 es el año en que Lyotard publica este libro. 1979 es el año en que Foucault cierra su ciclo biopolítico con el nacimiento de la biopolítica. ¿Ven? La elaboración de la biopolítica, de la categoría de biopolítica, aunque ha tenido un impacto posterior a la de la posmodernidad, es anterior a la categoría de posmodernidad. Y esto también resulta interesante. Y otra razón es que valdría la pena hacerlo, lo dejo para ustedes, releer ese libro en relación con defender la sociedad. En alguna entrevista Foucault dice que no escribió ningún libro para que fuera el último. Dice, no escribo ningún libro para que sea el último. Escribo para que otros libros sean posibles, no necesariamente escritos por mí. Bueno, yo también, como voy a aportar, no hago esta ponencia para que sea la última, ni siquiera para mí. Espero que sea posible y se podría desarrollar ese punto. Avanzo un poco sobre algunas cosas que ya el profesor Lenke expuso ayer. Yo he hablado también sobre esto frecuentemente, pero me gustaría, ahí, en cosas que ya sabemos, mostrar esta torsión ética. Si uno trata de hacer un mapa conceptual de la biopolítica en Foucault, se encuentra con que la noción aparece por primera vez en 1974. Después la encontramos en Defender la Sociedad, después la encontramos en La Voluntad de Saber, y después la encontramos en estos dos cursos biopolíticos
que son seguridad, territorio y población y nacimiento de la biopolítica. Ahora, ¿voy muy rápido? No, más o menos. Después les dejo esto y lo fotocopian, porque no me quiero exceder. Dije el término biopolítica. Yo personalmente creo que el concepto de biopolítica uno lo encuentra ya en la arqueología del saber. Esto es importante por ciertas razones. Esta cita es de la página 214 de la arqueología del saber. Foucault está hablando de los objetos médicos. Dice, estos campos, el de los objetos médicos, están constituidos por la masa de la población administrativamente encuadrada y controlada, evaluada según determinadas normas de la vida y de la salud, analizada según la forma de los registros documentales y estadísticos. Bueno, si esto no es la biopolítica, ¿de dónde está? ¿No? Esos campos se han constituido también por los grandes ejércitos populares de la época revolucionaria y napoleónica, con su forma específica de control médico. Se constituyeron también por las instituciones de asistencia hospitalaria que fueron definidos hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en función de las necesidades económicas de la época y de la posición recíproca de las clases sociales. Es un buen resumen conceptual del concepto de biopolítica. Vayamos a ese mapa conceptual. Como sabemos, es en el nacimiento de la biopolítica donde aparece el concepto. Ahí la tesis de Foucault es que la sociedad capitalista no solo se interesa en la ideología. Lo que importaba ante todo es lo biopolítico, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo, en la tesis de Foucault, es una realidad biopolítica. La medicina es una estrategia política. Y ahí Foucault hace esa historia desde la medicina de Estado en Alemania, desde la medicina urbana en Francia, que se había ocupado el nacimiento de la biopolítica y el nacimiento de la clínica, y finalmente de lo que considera la elaboración más interesante, que es en Inglaterra, de la medicalización de la fuerza de trabajo. Paso a voluntad de saber, son cosas que sin duda ustedes saben, pero yo quiero retomar con algunos matices justamente para esta torsión que me interesa marcar. En la voluntad de saber, que es el único lugar de los libros de Foucault donde aparece la biopolítica, de los libros publicados en vida. Foucault habla de la soberanía como un poder de hacer morir o dejar vivir, y la biopolítica, en cambio, como un poder de hacer vivir o dejar morir. Ahí dice, habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y hace del saber-poder un agente de transformación de la vida humana. Hay dos cosas que yo remarcaría acá, por algo que va a venir después. Este dispositivo saber-poder. Y después, es un espacio de transformación de la vida humana. En el mismo en el mismo libro, Foucault dice que la biopolítica no se apropia de la vida para suprimirla, sino para administrarla en términos regulatorios. Voy a decir esto de manera un poco bruta. O sea, no es agamben esto. No se trata de eso. No se trata de cómo voy a suprimir la vida, sino cómo la voy a administrar, cómo la voy a regular, cómo la voy a potenciar, por decirlo de algún modo, en voluntad de saber. Biopolítica es un concepto positivo. La lectura de Agamben va por otro lado. Y fíjense la otra cita, por eso me interesa marcar bien el terreno. No se trata de hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía. Es como si, ante literam, Foucault estuviese respondiendo ciertas tesis más contemporáneas, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad. Voy al curso de Enfrentar la Sociedad, donde me interesan muchísimas cosas. ¿Qué tengo? Hasta las 4:15. Voy a tratar, si no corto, no hay problema. Sí, es así.
Pero hay que cumplir, es muy bien. Voy a defender la sociedad, que me interesa mucho este curso, sobre todo en la contraposición con Lyotard y algunos temas sobre educación. Dice, el racismo, dice, asegura la función de muerte en la economía del biopoder. Esto ya lo sabemos, lo puedo saltear para ahorrar un poco de tiempo, la cita es 230 si ustedes la quieren recuperar. Pero acá me interesa. En la elección del 28 de enero del 76, Foucault habla del racismo, pero ahí no habla de la biopolítica. Se mueve solo entre la normalización disciplinaria y la soberanía. Y habla del racismo, en fin, lo que todos sabemos. En la elección del 17 de marzo del 76, los mismos temas se retoman, pero ahora el esquema es distinto. Ya no se trata solo de la contraposición entre disciplina y biopolítica, sino de un triángulo. Entre disciplina y soberanía, sino de un triángulo: disciplina, biopolítica, soberanía. Vuelvo un poco para atrás a la elección del 28 de enero, y esta cita sí me interesa leerla en detalle. El racismo es, cito Foucault, página 71, el discurso revolucionario al revés. O bien podríamos decir esto: si el discurso de las razas en lucha, fue sin duda el arma utilizada contra el discurso histórico-político de la soberanía romana, el discurso de la raza en singular, fue una manera de dar vuelta esa arma, de utilizar su filo en beneficio de la conservación de la soberanía del Estado. Una soberanía cuyo brillo y cuyo vigor no están asegurados ahora por los rituales mágicos jurídicos, sino por las técnicas médico-normalizadoras. Racismo es el revés del discurso revolucionario. El racismo es lo inverso de la idea de la lucha social. Les recuerdo que en defender la sociedad, la tesis de Foucault es si el concepto de lucha es adecuado para pensar el poder, y hace una genealogía del concepto de lucha. En este autor sueco, al que le atribuimos la creación del término biopolítica, que es Rudolf Kielen, la definición que da Kielen de biopolítica es interesante. No remite a la vida biológica, sino que dice: entiendo por biopolítica las luchas sociales, las luchas entre los intereses, las luchas entre las clases, las luchas entre las posiciones sociales. Ya, ¿en quién estaba esta idea? No en Stop Materna, este texto de 1905, sino en el Estado como forma de vida, del 17. En ese curso donde se trata de la lucha, Foucault hace un excursus sobre la educación y habla de la disciplinarización de los saberes. Hay que deshacerse de lo que en la época, y también en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, ha sido descrito como el progreso de las luces, la lucha del conocimiento contra la ignorancia, de la razón contra las quimeras, de la experiencia contra los prejuicios, del razonamiento contra el error, de todo esto que ha sido descrito y simbolizado como la marcha del día disipando la noche, es de lo que es necesario, creo, deshacerse. ¿Qué discurso legitimador del que hablaba Lyotard? Y será la uno de los grandes blancos de Foucault, ¿no? Cuando distingue entre la modernidad como época y como actitud. Yo me pregunto si no deberíamos también distinguir entre la biopolítica como ética y como actitud. La biopolítica como época, ¿no? Como hacía Gambe, que finalmente termina coincidiendo con la historia de Occidente. Bueno, hoy ataco un poco a Gambe, ¿no? Porque si quería defenderse, que venga, ¿no?
Sí. No, es un amigo, pero no importa. Está bueno dar un poco de diferencias y cosas así. Sino de qué se hace, la universidad, ¿no? ¿Qué sería la biopolítica como actitud? Bueno, es recuperar no solo la relación con la vida biológica, sino la forma del lenguaje que permite la constitución de la subjetividad. Es una de las conclusiones que adelanto porque seguramente no llego. En ese cursus, que está por las páginas, ahí se me olvidó, por la página 233-235. Foucault habla de la disciplinarización de los saberes, descalificación de los saberes económicamente inútiles, normalización de los saberes, clasificación jerárquica, centralización piramidal. Ahí habla de esto, de cuando el Estado se apropia de la historia, del discurso, de la erudición, de cuando surge el ministerio oficial de la erudición. La historia ha sido un saber antiestatal, pero desde el momento en que este proceso de disciplinarización, en el que nacen, bueno, según Foucault, la ciencia y la universidad, en un sentido propiamente moderno, surge una historia oficial disciplinar. El famoso problema del relato, del contrarrelato, que no necesitamos la presencia, afortunadamente, de mi compatriota Laclau para que nos explique esto. Prescindo con mucho gusto. Esto está, digamos, en fin. Siempre se va a dar enfrentamiento, dice Foucault, entre esta historia y la historia de los sujetos en lucha. Me pregunto, sin responder, o quizá a medias, ahí Foucault no habla de la biopolitización de la educación, de la universidad. Es un tema que, bueno, no importa que no hable, lo podemos hacer nosotros. La universidad biopolítica sería la universidad tratada en términos regulatorios, ¿no? La aplicación de gobiernos estadísticos, tasa de ingreso, egresados, impacto medido por citas. En fin. Está bueno, pero más o menos. Bueno, voy al otro curso, seguridad, territorio y población. Esta cita, uno de los elementos que caracterizan a los dispositivos de seguridad es la cuestión del medio, milieu. Un determinado número de efectos que son efectos de masa y que afectan a todos los que residen en él en relación con el medio. La población aparece como una multiplicidad de individuos que son y que solo existen profundamente, esencialmente, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existen. La biopolítica se define entonces por la irrupción del problema de la naturalidad de la especie humana dentro del medio artificial. Esa naturalidad no es simplemente la naturaleza, es la naturalidad de un ser que no es solo naturaleza. Este es el problema de la libertad. Es un ser ¿qué es la polémica de Foucault con el humanismo? Yo no resuelvo la problemática de la biopolítica definiendo al hombre. Foucault no lo hace y yo no lo haría, ¿no? Por eso el problema político es cómo pensar una política progresista no humanista. Es decir, que no necesite recurrir a una definición del humano para decir lo que tengo que hacer. Esto sería parte de esta torsión ética de la noción de biopolítica. Por último, el nacimiento de la biopolítica, me detengo poco ya, afortunadamente, y mucho mejor que yo lo hizo el profesor Lenke ayer. El nacimiento de la biopolítica está puesta en relación con la economía. Bueno, acá hay un pequeño esquemita para reordenar lo que dije, que ya corregiría. Si ponemos en el centro, digamos, el núcleo de lo que aparece en todos estos cursos,
que la biopolítica para Foucault es el gobierno de la vida biológica de la población. Pero lo hace desde distintas perspectivas Foucault. Desde la medicina, el nacimiento de la medicina social, desde la soberanía o en relación con la soberanía en la voluntad de saber, desde el problema de la guerra y de la lucha en defender la sociedad, desde el problema de la economía en nacimiento de la biopolítica, seguridad, territorio y población. Cada uno de estos ángulos, para mí acá hay un esquema conceptual. No es casual que estas perspectivas existen. Bueno, ahí donde está soberanía pondría lo jurídico, hoy. Y donde está guerra y lucha pondría la historia. No simplemente la guerra y la lucha, porque es el modo en que la guerra y la lucha constituye un relato histórico, como instrumento de lucha, como acoplamiento de erudición y de lucha. Cada uno de esos ángulos ha sido retomado, por supuesto ustedes pueden completar, qué sé yo. Agamben con esta cosa de la vida desnuda, ha tomado la relación entre vida biológica y soberanía, medicina y vida biológica, por supuesto, Nicholas Ross, que está aquí presente, Roberto Espósito con Immunita, economía Toni Negri, también Agamben en un sentido completamente distinto, guerra y lucha, puse Toni Negri, pero podremos completar, cada uno agregue lo que más le guste, ¿no? Pero hay un esquema conceptual, ese esquema conceptual no es casual. Uno lo puede remitir a la tripartición platónica, ¿no? Desde el alma y de la ciudad. Uno lo puede remitir a la ideología indoeuropea que escribió Dumézil, ¿no? Sí, ustedes dicen son tres, pero acá hay cuatro. Bueno, lo que ocurre es que la primera función es doble, ¿no? O sea, la primera función que describe Dumézil y también los filósofos en Platón son al mismo tiempo soberanos y médicos. O sea, la primera es 2, 2 más 2, 4. Sobre esto que dije, algunas observaciones. Ven, entre el 28 de enero y el 17 de marzo del curso de Defender la Sociedad, ¿qué pasó? ¿Descubrió Foucault la biopolítica? No, claramente no. Había hablado de esto. Bueno, hay un problema acá técnico que hay que resolver. Yo todavía no pude, quizá ahora en Colombia lo logre hacer. O sea, la conferencia de 1974, esta famosa conferencia, el nacimiento de la biopolítica, fue publicada por primera vez en 1977. Por eso Espósito sitúa, yo creo erróneamente, la primera aparición del problema en Foucault en Voluntad de Saber. Digo, el texto que se publicó es el texto que Foucault leyó. Eso habría que determinarlo. Sería interesante un pequeño detalle de erudición, pero nada más, pero sería interesante. Bueno, ¿descubrió esto entre el 28 de marzo y entre el 28 de enero y el 17 de marzo? No. Lo que se da en Foucault es una distinción entre las formas de normalización, que antes no tenía tan claro. O sea, entre el funcionamiento de las normas en la disciplina y el funcionamiento de la norma en la seguridad, en la biopolítica. Esa distinción aparece mucho más claramente en seguridad, explícitamente, en seguridad, territorio y población, con la distinción entre normación disciplinaria u homologación y normalización biopolítica o regulación del cuerpo. Después, en seguridad, territorio y población, se da un desplazamiento del problema de la normalización al problema del gobierno. No toda forma de gobierno es una forma de normalización. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener en cuenta, gobernar significa que uno tiene que tener en cuenta los intereses individuales, o la libertad, ni más ni menos. Y en el nacimiento de la biopolítica hay de nuevo un desplazamiento en esta hélice, ¿no? Ya no se trata solo del gobierno de los otros, sino de sí mismo. Cuando Foucault dice, bueno, uno puede aplicar a sí mismo la lógica empresarial, etc.
Y finalmente, otro elemento que uno ve en estos cursos y que va a conducir a Foucault a plantear esa relación entre sujeto y vida como lugar de la subjetividad, es el problema de la verdad. En el análisis del liberalismo, el mercado es un dispositivo de veredicción. Esto es muy importante en mi modo de ver. Foucault descubre, le da a la cuestión de la verdad una dimensión muy distinta a la que tenía en sus primeros cursos, en su análisis del liberalismo. El liberalismo se vuelve, la verdad, perdón, se vuelve un engranaje de un dispositivo, de la que no podemos prescindir. Bueno, tendría más cosas, pero quiero cortar para no excederme con el tiempo, ¿no? Creo que Blondel decía eso, que la claridad es la cortesía de los filósofos y la puntualidad debería ser la cortesía de los expositores. Me quedan 5 minutos. ¿Qué serían esos juegos de verdad? Bueno, ¿dónde se da el juego? En el encuentro entre la vida y, digamos, los microrelatos. El relato, no los macrorelatos, eso de lo que no, el modo en que la vida se vuelve un relato, se vuelve una historia, retomando una expresión de Hannah Arendt. Salteo algunas cosas, después dejo un texto, voy al último punto que me gustaría concluir de alguna manera un poco más ordenada y elegante. Por eso leo, esta vez, un poquito. En una conversación con Raymond Bellour de 1966, Foucault expresaba su estupor frente al hecho de que existen en nuestra cultura, separadamente, una historia de la filosofía, otra de las ideas y otra de las ciencias. La primera que se ocupa sobre todo de esos grandes sistemas, frecuentemente rivales entre sí, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, etc. La historia de las ideas, en cambio, de pensadores considerados subfilosóficos. Y finalmente, la historia de las ciencias, de los conocimientos con mayor o menor rigor de cientificidad. Foucault, en cambio, no pretende hacer ni una historia del pensamiento según el modelo de estas disciplinas, ni una historia del pensamiento en general, sino, y cito, de todo lo que contiene pensamiento en una cultura, en la filosofía, pero también en una novela, en la jurisprudencia, en el derecho, incluso en un sistema administrativo, en una prisión. Por eso creo que también acá están todas esas diferentes perspectivas en torno a la vida biológica. Para Foucault, como para Georges Canguilhem, la filosofía, cito a Canguilhem en lo normal y lo patológico, la filosofía es una reflexión para la cual toda materia extraña es buena. Y toda buena materia tiene que ser extraña. Por ello, si, como yo pienso, ¿no?, es posible hablar de una filosofía de Foucault, no hay que restringirla a sus páginas dedicadas a los autores clásicos de la historia oficial de la filosofía. Hay que buscarla sobre todo en esa mirada que intenta descubrir las formas de racionalidad u orden que organizan en cada época las maneras de decir, de hacer, el modo en que hablamos y nos comportamos con nosotros mismos y con las cosas. Y solo luego hay que buscarla en el giro de esa mirada hacia los textos clásicos de la filosofía, no para restituirle su carácter abstracto y sistemático, sino para descubrirlos en su actualidad. La gran pregunta que domina todo el pensamiento de Foucault es, en definitiva, ¿cómo lo que es ha sido posible? Esta posibilidad es siempre histórica, no es la expresión de ninguna necesidad. Las cosas hubiesen podido ser de otro modo. A ello responde la impronta histórica de sus investigaciones. Pero también pueden ser de otro modo. De ahí su carácter filosófico y político. El epígrafe más apropiado para sus trabajos, que al mismo tiempo los describe y reúne, consiste en decir que se trata de una historia política de la verdad, de un diagnóstico de los efectos de poder
de los discursos verdaderos. Son y cuarto, gracias.